Mi yerno le dio una bofetada a mi hija durante la cena, y su madre todavía lo aplaudió. Yo me levanté, y hice solo una llamada. Ellos no tenían idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando la perilla de la puerta empezó a girar. Me llamo Laura Méndez, tengo 56 años y he vivido muchas cosas en esta vida, pero nada me marcó tanto como ser madre de Camila, mi única hija, mi sol, mi lucha constante desde que la tuve entre mis brazos por primera vez. La crié sola, sin el apoyo de un hombre, con el alma rota y las manos firmes, porque juré protegerla de todo mal, aunque no siempre pude cumplir esa promesa. Camila fue una niña alegre, sensible, tan inteligente como inocente, con una bondad que a veces parecía peligrosa en un mundo que no perdona la ternura. La vi crecer con orgullo y también con una sombra en el corazón, porque siempre tuve miedo de que alguien se aprovechara de su nobleza. En ella deposité mis sueños, mis fuerzas, mi razón de seguir adelante cuando todo lo demás fallaba. Pero también en ella habita mi mayor dolor, porque hay heridas que ni el amor de una madre logra prevenir. Camila tiene 28 años y hace 3 que se casó con Adrián, un hombre que desde el principio me provocó una incomodidad difícil de explicar, como si detrás de su sonrisa educada se escondiera algo oscuro. Nunca me gustó cómo la miraba, como si ella le perteneciera, como si fuera suya y no una persona con voz propia. Siempre fue amable conmigo, pero de una forma forzada, como si actuara un papel aprendido. Había algo en su forma de hablar, en su risa vacía, que me dejaba inquieta. Yo no confiaba en él, pero Camila estaba enamorada hasta los huesos. Desde el primer día, algo dentro de mí gritaba que ese hombre no era para mi hija, demasiado controlador, siempre atento a lo que ella decía, vestía, hacía, como si cada gesto necesitara su aprobación. Se enfadaba fácilmente, y aunque intentaba disimularlo, sus ojos lo delataban, tenía una rabia contenida que me ponía los pelos de punta. Su orgullo era insoportable, no admitía errores, y cualquier comentario que no lo ensalzara lo tomaba como una ofensa. No soportaba que Camila tuviera ideas propias, y mucho menos que alguien la elogiara delante de él. Todo en él me decía peligro, pero ella no lo veía. Intenté hablar con Camila más de una vez, con el corazón en la mano, diciéndole que una mujer no debe casarse con alguien que la haga sentir menos, que le apague la luz en vez de alimentarla. Le conté cosas que nunca antes le había dicho, sobre lo que viví con su padre, sobre cómo empieza la violencia, con palabras que cortan, miradas que asfixian, silencios que duelen. Ella me escuchaba, pero con esa expresión que tienen los que creen que el amor es sacrificio. Me decía que exageraba, que todos los hombres tienen defectos, que lo importante es que él la amaba. Yo la veía tan ilusionada que no quise presionar más, y fue mi mayor error. Camila insistía en que Adrián cambiaría, que solo necesitaba tiempo, paciencia y comprensión, como si fuera su deber salvarlo de sus propios demonios. Decía que él había tenido una infancia difícil, que por eso reaccionaba mal, que lo que necesitaba era amor. Cada vez que me preocupaba, me pedía que confiara, que no juzgara, que todo estaría bien. Pero yo veía como poco a poco se apagaba su risa, como su mirada se volvía más opaca, más distante. Y aunque me dolía, aprendí a callar, hasta que ya no pude hacerlo más. Apenas 3 meses después de la boda, empezó la pesadilla. Camila llegó un día con el labio partido y dijo que se había caído en la cocina. Su voz temblaba, y no podía sostenerme la mirada. Yo supe al instante que mentía, que ese accidente tenía nombre y apellido. Le pregunté 1000 veces qué había pasado, pero ella juraba que estaba bien, que fue su culpa por haberlo provocado. Esa fue la primera señal, el primer grito mudo de auxilio que no quise ignorar. Cuando vi el primer hematoma en su brazo, sentí que el mundo se me derrumbaba, me ardía el pecho del dolor, de la impotencia, del miedo. Le supliqué que lo denunciara, que no volviera a esa casa, que viniera a vivir conmigo, que eligiera su vida antes que ese infierno. Pero ella bajó la mirada, se abrazó a sí misma y me dijo que no era tan grave, que todo fue un malentendido. Yo lloré esa noche como hacía años no lloraba, con la certeza de que algo peor estaba por venir. Pero no podía obligarla, y eso me mataba. Camila siempre encontraba una excusa para justificarlo, que él estaba estresado, que tenía problemas en el trabajo, que no había dormido bien.
Decía que cuando no se enojaba, era el mejor hombre del mundo, atento, cariñoso, detallista. Me hablaba de los buenos momentos como si eso compensara los golpes y los gritos. Y yo la veía atrapada, confundida, perdida en una red de miedo y dependencia emocional. Cada vez que intentaba ayudarla, sentía que me cerraba la puerta con una sonrisa rota. La apoyaba en todo lo que podía, la llevaba al médico, la esperaba afuera de su casa por si necesitaba huir, la llamaba cada noche para asegurarme de que seguía viva. Pero por dentro me estaba consumiendo, porque cada vez la veía más lejos de sí misma, como si alguien la estuviera borrando poco a poco. Me dolía verla convertida en una sombra, en una mujer que ya no se reconocía al espejo. Yo seguía ahí, firme, dispuesta a dar la vida por ella, pero sentía que la perdía un poco más cada día. Y el silencio en su mirada me lo confirmaba. Todo cambió la noche del desastre, esa cena que parecía una más, pero que terminó siendo el punto de quiebre. Adrián había llegado con los ojos cargados de furia, con la mandíbula tensa, sin saludarme siquiera. Camila fingía que todo estaba bien, ponía la mesa con manos temblorosas mientras él la corregía por todo. Yo estaba sentada en la cabecera, observando, sin decir una palabra, pero con el corazón a mil. Algo me decía que esa noche no terminaría como las otras. Adrián estaba irritable, cada palabra que salía de su boca era una crítica, una burla o una orden disfrazada de comentario. Le reclamaba a Camila por el arroz, por el vino, por la forma en que cortaba el pan, como si buscara excusas para humillarla. Ella mantenía la calma, con la voz baja y los ojos húmedos, tratando de evitar que él explotara. Yo lo miraba con rabia contenida, con una furia antigua que me recorría el cuerpo entero. Sabía que el momento estaba por estallar, y no me equivoqué. Camila intentaba mantener la paz en medio del huracán, sirviendo la comida con una sonrisa forzada mientras Adrián desmenuzaba cada detalle con desdén, que la sopa estaba fría, que el arroz tenía grumos, que el mantel estaba mal colocado. Ella asentía, pedía perdón, se disculpaba incluso por cosas que no había hecho, como si vivir al lado de él le hubiera enseñado a pedir perdón por existir. Yo la observaba, sintiendo cómo se me partía el alma al verla tan pequeña frente a él. Cada gesto suyo era una súplica muda para evitar una explosión. Y yo ya no podía seguir viendo en silencio. Sentada frente a ellos, con el corazón latiéndome en la garganta, notaba cómo la tensión crecía con cada minuto, como una cuerda a punto de romperse. Adrián no dejaba de provocarla, de buscar la chispa que encendiera el incendio, mientras Camila caminaba con pies de plomo sobre un suelo lleno de vidrios. Yo sostenía el tenedor como si fuera un ancla, intentando no lanzárselo al cuello, porque sabía que una palabra mía podía empeorarlo todo. Pero por dentro me ardía la rabia, la impotencia, el dolor de ver a mi hija sometida. Era cuestión de segundos para que algo terrible pasara. Y sucedió. En un segundo, sin levantar la voz, sin previo aviso, Adrián le dio una bofetada a Camila tan fuerte que su rostro giró y el silencio llenó la habitación. El golpe resonó como un disparo, seco, brutal, definitivo, como una línea que no se podía desdibujar. Yo me quedé sin aire, el tiempo se congeló, y mi cuerpo entero se estremeció de horror. Camila no reaccionó, no gritó, no se defendió, solo se quedó paralizada, con los ojos abiertos y la mejilla enrojecida. La violencia ya no era un secreto, ahora era visible, innegable, brutal. Y lo que más me desgarró no fue el golpe, sino lo que ocurrió después. La madre de Adrián, que también estaba en la mesa, aplaudió. Aplaudió como si él hubiera hecho lo correcto, como si esa bofetada fuera una lección merecida, como si mi hija fuera menos que nada. Ese sonido, ese aplauso, me atravesó el pecho con más fuerza que el golpe mismo. Fue ahí cuando comprendí que Camila no solo vivía con un agresor, sino rodeada de cómplices. Y en ese instante supe que no podía quedarme sentada ni un segundo más. Me levanté lentamente, con las manos temblando pero el alma firme, como si cada célula de mi cuerpo supiera lo que tenía que hacer. La miré a los ojos, vi en ellos un miedo antiguo, profundo, clavado como una espina. No le dije nada, no hacía falta. Respiré hondo, tragué el nudo que me ahogaba,
y di el primer paso que cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque ya no era tiempo de advertencias ni súplicas, era tiempo de actuar. Saqué el celular del bolsillo, lo desbloqueé con rapidez, y marqué un número que llevaba años guardado bajo el nombre, por si acaso. Nunca imaginé que lo usaría, pero esa noche, ese momento, lo justificaba todo. Escuché el primer tono, luego el segundo, hasta que una voz al otro lado respondió con firmeza. Hablé bajo, con palabras precisas, mientras Adrián seguía en la mesa como si nada hubiera pasado. Colgué con la certeza de que no había marcha atrás. Nadie en esa mesa imaginaba lo que estaba a punto de pasar, nadie percibió la tormenta que se avecinaba. Adrián seguía comiendo con la mano que había golpeado a mi hija, como si fuera dueño del mundo, confiado en su impunidad. La suegra conversaba como si todo fuera normal, como si la violencia fuera parte del menú familiar. Camila seguía inmóvil, con la mirada clavada en el plato, como si su alma se hubiera apagado. Pero yo, por dentro, era fuego. Colgué el teléfono y regresé a mi asiento como si nada, pero por dentro hervía una mezcla de miedo, rabia y determinación que jamás había sentido. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si esa llamada sería suficiente, si llegaban a tiempo. Pero también sabía que no podía esperar más, que cada segundo allí era peligroso. Porque cuando una mujer calla, la violencia crece, pero cuando decide hablar, el mundo cambia. Y yo había decidido. Adrián no se detuvo. Continuó con sus insultos pasivos, sus frases venenosas disfrazadas de bromas, convencido de que todo quedaría ahí. Se burlaba de la comida, de Camila, de mi presencia, sin saber que cada palabra suya cavaba más hondo su propia tumba. Yo lo observaba en silencio, marcando mentalmente el tiempo, esperando esa señal que me confirmara que mi acto de valentía no había sido en vano. Él creía que era intocable. Pero ya no lo era. Y entonces sucedió, la perilla de la puerta comenzó a girar con una lentitud tan firme que el silencio se hizo absoluto en la sala. Todos se quedaron quietos, como si el aire se hubiera detenido, como si el destino estuviera a punto de cruzar el umbral. Yo no moví un músculo, solo miré a Camila, que apenas levantó los ojos con una chispa de esperanza en su mirada herida. Adrián palideció un poco, confundido, molesto, sin saber qué venía. Pero yo sí sabía, y era justo lo que él merecía. El sonido del picaporte fue tan claro, tan ajeno al caos que reinaba en esa mesa, que Adrián se congeló por un segundo con el tenedor a medio camino. Su seguridad se quebró apenas 1 milímetro, pero fue suficiente para que su máscara empezara a desmoronarse. Todos los ojos se dirigieron a la puerta, incluso los de su madre, que frunció el ceño como si presintiera algo fuera de lugar. Adrián murmuró algo como, ¿quién demonios llega a esta hora?, mientras se ponía de pie. Pero ya era tarde, lo inevitable había comenzado. Camila me miró por fin, y sus ojos decían todo lo que su voz nunca había podido pronunciar: miedo, desesperación, pero también una luz débil, frágil, de esperanza. La vi parpadear, como si dudara de lo que estaba pasando, como si no se atreviera a creer que algo pudiera salvarla de esa vida. Yo solo le sostuve la mirada con firmeza, sin palabras, diciéndole en silencio que esta vez no la iba a soltar. Porque había esperado demasiado para actuar. Y no iba a permitir que el miedo ganara otra vez. La suegra, irritada por la interrupción, chasqueó la lengua con fastidio, sin sospechar que ese sonido detrás de la puerta no era un contratiempo, sino justicia llamando. Seguramente es algún vecino chismoso, murmuró, con el tono altanero de quien cree que el mundo le pertenece. Caminó hacia la entrada con paso firme, como si ella fuera la dueña de la casa, de la verdad y de la impunidad. Pero cuando miró por la mirilla y su rostro cambió de color, supe que ya no había escapatoria. Lo que venía iba a cambiarlo todo. La puerta se abrió de golpe y 2 patrullas iluminaron el porche con sus luces azules, parpadeando como si anunciaran la caída de un imperio. 2 oficiales entraron sin dudar, con paso decidido, sus placas brillando bajo la lámpara del pasillo. Uno de ellos ya tenía el nombre de Adrián en los labios antes de cruzar la sala. Camila retrocedió un paso, llevándose las manos a la boca, con los ojos llenos de incredulidad. Y yo,
por dentro, agradecí haber hecho esa llamada a tiempo. Los agentes no preguntaron si podían pasar, lo hicieron como quien sabe que su presencia es necesaria, como quien viene a restaurar el orden en medio del abuso. Se dirigieron a Adrián con una autoridad que rompía el aire. Buenas noches, señor Méndez, tenemos una denuncia por violencia doméstica en esta dirección. Él se quedó mudo, clavado al suelo, sin saber si defenderse o huir. Su cuerpo tenso, su rostro pálido, ya no parecía el de un hombre seguro. Era el principio del fin para él. Adrián palideció como si su piel ya no pudiera sostener tanta mentira junta, y sus ojos buscaron a su madre, esperando una salida que no existía. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Por primera vez lo vi vulnerable, sin control, sin poder. Camila lo miraba desde el rincón como si no pudiera creer lo que veía, al hombre que la aterrorizaba, ahora temblando frente a otros. El silencio se volvió pesado, y por primera vez en años, él no era el que dictaba las reglas. Y eso lo desarmó. Uno de los oficiales dio un paso más al frente y, sin rodeos, le pidió sus documentos. Adrián balbuceó algo sobre su derecho a la privacidad, pero su voz ya no tenía fuerza. Su madre intervino rápidamente, tratando de imponer autoridad con gritos y amenazas, pero nadie la escuchó. Los agentes tenían una orden, y no había grito que la detuviera. Camila observaba todo con lágrimas contenidas, como si finalmente alguien la estuviera viendo de verdad. En ese momento, Camila rompió a llorar. Pero no era el llanto que yo conocía, ese que escondía tras la puerta del baño o entre las almohadas. Era un llanto limpio, liberador, como si su alma estuviera soltando años de miedo, de culpa, de silencio. Se cubrió el rostro con las manos, temblando, mientras los oficiales la observaban con respeto. Y yo supe que ese llanto no era debilidad, era fuerza naciendo. Yo no me moví. No lloré. No grité. Solo me quedé de pie detrás de ella, como lo había hecho toda la vida, pero esta vez con una certeza que nunca antes tuve, estaba haciendo lo correcto. Esa escena, esa noche, ese momento, era la respuesta a todas las veces que me sentí impotente. Camila me necesitaba así, fuerte, decidida, inquebrantable. Y yo no iba a fallarle. La madre de Adrián se lanzó hacia los agentes, gritando que todo era un malentendido, que solo había sido un golpecito, una discusión de pareja, como cualquier otra. Su voz chillona rebotaba en las paredes, pero ya nadie le prestaba atención. Los oficiales se mantenían firmes, inmunes al drama inútil que intentaba desplegar. Yo la miré con un desprecio seco, sin palabras, porque ya no merecía ni un segundo más de energía. Había sido cómplice, y ahora enfrentaría las consecuencias. Cuando la suegra levantó la mano como si fuera a callar a Camila con un manotazo, sí, frente a los policías, sin pudor alguno, uno de los agentes actuó de inmediato y la contuvo con firmeza. Ella forcejeó, gritó que era la madre, que tenía derecho a corregir, como si esas palabras tuvieran algún valor ante la ley. Su arrogancia se desmoronó al primer contacto con la realidad. Camila dio un paso atrás, temblando, y por primera vez no estuvo sola. Había autoridad de su lado, al fin. La indignación en el rostro de la suegra era casi cómica, como si no entendiera cómo el mundo podía atreverse a contradecirla. Pero los agentes no estaban ahí para discutir ni escuchar justificaciones. La mujer fue apartada de la escena mientras uno de ellos le explicaba que justificar violencia es también ser parte de ella. No hubo súplicas ni lágrimas que valieran, la ley había entrado por esa puerta y ya no pensaba salir. La impunidad familiar acababa de extinguirse. Los oficiales separaron a todos en distintos cuartos, impidiendo cualquier tipo de manipulación o intimidación hacia Camila. Uno de ellos me pidió que esperara afuera, pero yo supliqué quedarme cerca, sin intervenir, solo presente. Camila entró a una sala con una mujer policía, que le habló con una voz suave pero firme. Por primera vez, alguien le preguntaba directamente, ¿qué pasó? Y ella ya no tenía que callar. Estaba protegida. Y ella lo sabía. Le pidieron que relatara todo, desde el principio, sin interrupciones, sin minimizar.
Camila tragó saliva, respiró hondo y miró sus propias manos como si en ellas pudiera leer la historia que nunca contó. Y habló. Con la voz rota, con pausas, con lágrimas, pero también con un valor que a mí me estremecía desde el otro lado de la pared. No era solo un testimonio, era una liberación largamente postergada. Entre sollozos, Camila confesó que esa no había sido la primera vez, ni la segunda, ni siquiera la 10ª. Contó cómo Adrián se volvió violento poco a poco, primero con celos, luego con gritos, después con empujones, hasta llegar a los golpes. Dijo que lo escondía porque creía que podía salvar el matrimonio, porque tenía miedo de fallar. Pero cada golpe la hundía más. Y ahora entendía que no era su culpa. Desde donde estaba, escuché un susurro de su llanto y sentí como si mi propio corazón se partiera en dos. Era el sonido de todos esos años de silencio, de todos esos días en los que fingía estar bien. Yo me abracé el cuerpo para no caer, porque su dolor me atravesaba. Pero también sentí un orgullo feroz. Mi hija estaba hablando, estaba diciendo lo que muchos callan. Y eso ya era una victoria. Los agentes anotaron cada detalle con precisión, fechas, lugares, frases, momentos. También pidieron revisar su celular y Camila, sin dudar, lo entregó. Había allí capturas de mensajes, amenazas veladas, insultos, fotos que ella nunca había mostrado a nadie. Pruebas que ya no dejaban lugar a dudas. Ya no era una historia contada. Era una verdad documentada. Cuando revisaron el teléfono de Adrián, encontraron mucho más de lo que esperaban, mensajes violentos, grabaciones con gritos, fotos de moretones que él había obligado a Camila a borrar, pero que se habían guardado en la nube. Todo estaba ahí, claro, concreto, irrefutable. Él intentó protestar, diciendo que eran juegos de pareja, pero su tono ya no tenía fuerza. El disfraz de esposo ejemplar se había roto para siempre. En minutos, lo que parecía una discusión doméstica se transformó en un caso grave de agresión reiterada, con cargos múltiples y evidencia sólida. Los oficiales se miraron entre sí y comenzaron el procedimiento legal con calma, pero con firmeza. No era solo un arresto, era un acto de reparación. Camila, con los ojos aún hinchados, entendía que algo profundo estaba pasando. No solo se trataba de justicia, se trataba de libertad. Adrián, acorralado, trató de defenderse con el poco orgullo que le quedaba, diciendo que todo era un invento, que su esposa lo quería arruinar. Pero su voz temblaba, su mirada ya no intimidaba a nadie. Era un hombre descubierto, desnudo en sus mentiras, atrapado por la verdad que tanto había aplastado. Intentó culpar a Camila, a mí, a la policía, a todos menos a sí mismo. Pero esta vez, nadie lo escuchaba. Adrián intentó culpar a Camila de todo, llamándola dramática, inestable, mentirosa, como si repetir esas palabras pudiera borrar las pruebas que lo hundían. Su voz retumbaba en las paredes, intentando recuperar una autoridad que ya no tenía, mientras los agentes lo observaban con profesional distancia. Camila lo escuchaba sin levantar la cabeza, segura de que ya no debía creer ni una sola sílaba. Era evidente que él estaba desesperado, intentando manipular el aire mismo. Pero la verdad ya había hablado por ella. Los agentes lo interrumpieron con firmeza, dejando claro que no había nada más que discutir, las pruebas eran suficientes para detenerlo. Adrián abrió los ojos con una mezcla de incredulidad y furia contenida, como si el mundo estuviera traicionándolo. Su madre protestó desde la esquina, pero nadie la tomó en cuenta. Camila respiró hondo, como si cada palabra de los oficiales limpiara un poco más el peso en su pecho. Era el principio de un proceso que él no podía detener. Cuando oyó la palabra arrestado, Adrián perdió la compostura que tanto se esforzaba en mantener. Su máscara se quebró, mostrando al hombre violento que siempre había sido, ese al que Camila temía en silencio. Dio un paso atrás, negando con la cabeza como un niño sorprendido en su propia crueldad. Intentó decir que todo era un malentendido, que podían hablarlo. Pero su propia desesperación lo condenaba más. Al ver que los agentes se acercaban, intentó levantarse y apartarlos con los brazos,
como si pudiera intimidar a profesionales acostumbrados a enfrentar agresores. Fue inútil, los sujetaron con calma, sin violencia innecesaria, desmontando su resistencia como quien apaga una llama gastada. Adrián forcejeó unos segundos, pero pronto quedó reducido, sin gloria, sin fuerza. Su respiración acelerada llenaba la habitación. Y por primera vez, él era el que tenía miedo. Menos de una hora después, los oficiales lo sacaban de la casa esposado, frente a todos, sin privilegios ni discreción, como corresponde a quien lastima sin piedad. La luz azul de las patrullas iluminó su rostro crispado, incapaz de aceptar que su dominio había terminado. Los vecinos se asomaban a las ventanas, murmurando, sorprendidos de ver al hombre intachable así expuesto. Camila se abrazó a sí misma, mirando esa escena como si fuera un sueño distante. Y yo observé, en silencio, el derrumbe del hombre que casi destruyó a mi hija. Su madre estalló en gritos histéricos, insultando a todos, acusando a Camila de arruinar la vida de su pobre hijo. Sus palabras se volvieron cada vez más agudas, vacías, sin nada que las sostuviera. Intentó lanzar amenazas legales, jurando que esto no quedaría así. Pero su voz se rompía entre la rabia y el miedo. Sabía que no podía detener lo que estaba pasando. Los agentes, sin alterarse, le informaron que ella también estaba siendo citada por encubrimiento y posible complicidad, lo que la hizo perder el color del rostro. Su furia se evaporó en un segundo, como una vela apagada por el viento. Se quedó quieta, temblando ligeramente, sin saber cómo reaccionar. Ya no podía proteger a su hijo, ni ocultar lo que sabía. La justicia había alcanzado a todos en esa casa. Camila, todavía temblando, se acercó a mí como si buscara un refugio que había olvidado que existía. Cuando la abracé, su cuerpo entero cedió, apoyándose en mí con una fragilidad que venía de años guardados. No dijo nada, pero su llanto silencioso me habló de dolor, de alivio, de miedo y de un renacer que recién empezaba. La sostuve con ambas manos, sintiendo su respiración quebrada contra mi pecho. Era mi niña otra vez, pero una niña rota que necesitaba ser reconstruida. Yo la abracé fuerte, tan fuerte como si mis brazos pudieran reparar lo que él había destruido, como si pudiera cubrir cada herida que ella nunca me confesó. Sentí el temblor de su alma y supe que ese momento era apenas el inicio de un largo proceso. Pero estaba viva, estaba conmigo, estaba a salvo. Y eso bastaba para dar gracias a la vida. Esa noche, ser su madre volvió a ser mi mayor batalla y mi mayor triunfo. La policía nos escoltó hasta el hospital para documentar los golpes, explicando que cada marca contaba, que cada lesión era una prueba indispensable. Camila caminaba despacio, sosteniendo mi brazo como si temiera desmoronarse en cualquier segundo. Yo la acompañaba con pasos firmes, guiándola sin soltar su mano. En el auto, nadie habló, el silencio era una mezcla de shock y alivio. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no dolía. Le tomaron fotos a los hematomas con una precisión casi quirúrgica, registrando cada sombra violácea en su piel, el cuello marcado, los brazos con moretones irregulares, la costilla sensible al tacto, la mejilla aún inflamada por la bofetada. Camila evitaba mirarse, como si ver su propio cuerpo fuera aceptar toda la violencia que había soportado. Cada destello de la cámara parecía un golpe al alma. Yo estaba a su lado, respirando hondo para no derrumbarme. Sabía que esas imágenes eran necesarias, aunque nos destrozaran por dentro. El médico revisó las heridas con profesionalismo y delicadeza, explicando que había señales de agresiones antiguas que ya habían cicatrizado, marcas que ella nunca trató como debía. Su tono no era de juicio, sino de preocupación genuina, y eso hizo que Camila bajara la mirada con vergüenza. Yo me acerqué y le toqué el hombro, recordándole en silencio que no debía cargar culpas ajenas. Ese diagnóstico era más doloroso que cualquier golpe visible. Era la confirmación de que ella había sufrido mucho más de lo que imaginábamos. Cuando Camila finalmente se vio en el espejo del consultorio, su rostro se transformó, no reconoció a esa mujer lastimada, con el brillo apagado y la piel marcada por la violencia. Tocó su mejilla con la punta de los dedos, como si cuestionara si realmente era ella.
Su respiración se agitó y sentí el temblor en su espalda. Fue un instante duro, crudo, devastador. Pero también fue el primer momento en que vio la verdad sin disfraz. Yo no solté su mano ni un segundo, sosteniéndola con la determinación de quien sabe que ese apoyo es lo único que impide que alguien se quiebre. Mientras el médico hablaba, yo la miraba a los ojos para que no se hundiera en la culpa, para que entendiera que la responsabilidad nunca fue suya. Le repetí en voz baja que estaba viva, que estábamos juntas, que ahora sí tenía salida. Ella apretó mi mano, como aferrándose a la vida misma. Y ese gesto me dio fuerza para seguir. Después del hospital, nos dirigimos a la comisaría para completar la denuncia, un trámite que parecía interminable pero necesario. Camila caminaba agotada, con los hombros caídos, como si cada paso pesara el doble. Aún así, avanzaba sin titubear, consciente de que esa noche no permitiría que el miedo dictara sus decisiones. Yo la abrazaba por la espalda cuando podía, guiándola a través de los pasillos fríos. Esa firmeza suya me conmovía profundamente. Los agentes la recibieron con respeto, explicando cada formulario, cada detalle del proceso legal con claridad, para que no sintiera que navegaba a ciegas. Camila escuchaba en silencio, tomando aire entre una frase y otra, asimilando la magnitud de lo que estaba haciendo. No había prisa, no había presión, solo acompañamiento. Vi cómo su postura cambiaba lentamente, como si recuperara una parte de sí misma. Aquella comisaría se convirtió en su primer espacio seguro después de años. Cuando llegó el momento de firmar la denuncia, su mano tembló, pero no retrocedió, las lágrimas corrían por sus mejillas sin que ella intentara detenerlas. Era un llanto distinto, firme, decidido, como si cada lágrima afirmara su valentía. Firmó con un trazo tembloroso pero completo. Los agentes asintieron, reconociendo su coraje. Y yo respiré, por fin, al verla romper ese círculo que casi la consume. Para Camila, ese documento no era solo un papel lleno de palabras formales, era la puerta hacia una vida que había creído imposible, un renacer que empezaba con tinta y lágrimas. Me miró después de firmar, con un brillo nuevo en los ojos, una mezcla de miedo y determinación. Yo le sonreí, orgullosa, sintiendo que algo en ella se había reencendido. Ya no era la mujer atrapada que vi hace horas. Era alguien que empezaba a elegirse. Esa noche, volvimos a mi casa sin decir demasiado, ambas agotadas emocionalmente, pero con la certeza de que habíamos sobrevivido a un infierno. Al llegar, Camila se recostó en mi cama como cuando era niña, buscando calor y silencio. Yo la abracé, sintiendo su respiración entrecortada ir calmándose poco a poco. No hacía falta hablar, solo descansar, solo existir sin miedo por primera vez en años. Y así, abrazadas, finalmente dormimos. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, citas, declaraciones, pero también de pequeños respiros que nos recordaban que la vida seguía. Camila despertaba aún sobresaltada, pero ya no temblaba cuando sonaba el timbre. Yo preparaba el desayuno con la tranquilidad que había olvidado sentir. Entre abogados, médicos y entrevistas, la vi empezar a caminar con pasos menos frágiles. Era un proceso lento, pero era progreso. Camila obtuvo una orden de restricción en tiempo récord, gracias a la contundencia de las pruebas y al compromiso de los oficiales que tomaron su caso en serio desde el principio. Con ese documento en mano, por fin tenía una barrera legal entre ella y su agresor, una línea que él no podía cruzar sin consecuencias. Esa noche, al leerlo en voz alta, lloró otra vez, pero con alivio. Era la primera vez que la ley estaba de su lado. Y ese respaldo la hizo respirar con un poco más de libertad. Su suegra también fue notificada formalmente y advertida de que cualquier intento de contacto sería considerado hostigamiento. La noticia la dejó sin palabras, la mujer que antes gritaba amenazas ahora solo bajaba la cabeza y evitaba mirar a los ojos. Ya no podía imponer su voz, ni fingir inocencia. La estructura que protegía a Adrián se desmoronaba pieza por pieza. Y Camila, por fin, comenzaba a sentirse protegida. Por primera vez en años, mi hija empezó a respirar sin miedo,
a abrir las ventanas sin sobresaltos, a caminar sin mirar atrás. Dormía sin sobresaltos, comía con más calma, se permitía escuchar música sin temer que un ruido la despertara. Yo la observaba desde la cocina, como se observa una flor que vuelve a abrirse después de una tormenta. No era felicidad todavía, pero era paz. Y eso ya era muchísimo. Decidió comenzar terapia y, aunque al principio dudó, después de la primera sesión supo que había dado el paso correcto. Salió con los ojos rojos, pero con la espalda un poco más erguida. Empezaba a entender que lo vivido no definía su valor ni su futuro. Cada encuentro con la psicóloga era como quitar una piedra del peso que llevaba encima. Y poco a poco, su voz volvió a sonar como la de antes. Yo la acompañaba a cada sesión, esperándola afuera con un café en las manos, lista para abrazarla cuando saliera. A veces no quería hablar y solo necesitaba silencio, otras veces contaba fragmentos de lo que procesaba. No presionaba, solo escuchaba, porque entendí que sanar no es inmediato ni lineal. La veía reconstruirse, paso a paso, y eso me sostenía también a mí. Su lucha era también la mía. Un día, saliendo de la terapia, me tomó la mano con fuerza, se detuvo en medio de la acera y me dijo: «Mamá, debí escucharte, pero gracias por no desistir de mí». Esas palabras me llegaron como un golpe al alma, suave pero demoledor, porque eran el cierre de una herida antigua. La abracé sin decir nada, solo con lágrimas en los ojos. Todo el dolor vivido, todo el miedo, todo el silencio, por fin encontraban sentido. Y yo supe que mi amor la había salvado. Lloré en silencio, no por tristeza, sino por esperanza, por ese futuro que parecía imposible y ahora empezaba a tomar forma. Recordé cada noche sin dormir, cada visita fallida, cada llamada sin respuesta, y ahora, verla sonreír aunque fuera por segundos, era un milagro. Camila no había desaparecido, estaba ahí, luchando por volver a ser ella. Y yo iba a estar ahí, cada segundo, sin condiciones. Porque el amor verdadero no abandona. La vida no volvió a ser como antes, porque había cicatrices que no se borraban, palabras que no podían desdecirse, dolores que dejaron marca. Pero también había espacio para cosas nuevas, para la calma, para la risa tímida, para proyectos que antes parecían lejanos. Camila empezó a escribir, a dibujar, a reencontrarse con sus pasiones. Y yo aprendí a soltar el miedo poco a poco. La casa ya no era un campo minado, era un refugio. Y todo comenzó con esa llamada que muchos habrían considerado exagerada, fuera de lugar, innecesaria. Pero esa llamada fue la diferencia entre seguir sufriendo en silencio o renacer con dignidad. Fue el momento en que dejé de tener miedo a hacer ruido, a intervenir, a ser la madre que se mete. Fue el día en que elegí salvar a mi hija, aún sin su permiso. Y nunca me voy a arrepentir. Hoy, al mirar a Camila caminar por la calle sin bajar la cabeza, sé que todo valió la pena. No fue fácil, no fue rápido, no fue perfecto. Pero fue real. Porque las mujeres como ella no solo sobreviven, renacen. Y yo estaré a su lado, siempre, recordándole que merece amor, pero jamás a costa de su paz. Y aunque a veces me despierto en la madrugada pensando en todo lo que pudo haber sido peor, me aferro a la certeza de que lo detuvimos a tiempo. No salvamos solo una vida, salvamos una historia, un futuro, una identidad que él quiso borrar. Cada día veo en los ojos de Camila señales de esa mujer que se reconstruye con valentía. Sus pasos ya no tiemblan, su voz ya no se esconde, su luz empieza a brillar sin pedir permiso. Y eso no tiene precio. Aprendí que el amor de madre no siempre es dulce ni suave, a veces grita, a veces enfrenta, a veces arriesga todo. A veces duele, como dolió cada silencio y cada negativa. Pero también sana, acompaña, abraza sin preguntar. Fui testigo del infierno y de la salida. Y si tuviera que volver a hacer esa llamada, lo haría 1000 veces más. Porque ninguna madre debería ver a su hija apagarse sin luchar con todo lo que tiene. Camila ahora da charlas en centros comunitarios, ayudando a otras mujeres a reconocer las señales, a no callar, a no justificarse. Dice que hablar salvó su vida,
y yo veo en sus palabras una fuerza que ni ella sabía que tenía. Sus cicatrices no la avergüenzan, la definen como sobreviviente, como guerrera, como mujer completa. A veces me cuesta creer que es la misma hija que rescaté del silencio. Pero lo es. Más viva que nunca. Y yo solo soy su madre. La que un día no pudo evitarle el dolor, pero que eligió no quedarse sentada mientras lo repetía. La que entendió que amar también es actuar, aunque duela, aunque dé miedo, aunque te llamen exagerada. Hoy, cuando ella me sonríe con esa paz que antes no conocía, sé que todo valió la pena. Porque la salvé, y ella me salvó también. Esta es nuestra historia. No perfecta, no heroica, no sin cicatrices. Pero sí verdadera. Porque hablar es romper cadenas, y elegirte a ti misma es el primer paso hacia la libertad. Y si alguien que lea esto está dudando en hacer esa llamada, que sepa que nunca es tarde. No estás sola. Y del otro lado, siempre puede haber alguien esperando con el teléfono en la mano. 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 La mano.